Bienvenidos al canal de YouTube comoaprendermas.com. En este tutorial se explicará la nomenclatura stock de hidróxidos o bases. Para esto se dará el concepto y de las nomenclaturas tradicional, sistemática y stock. En este tutorial se compartirá la nomenclatura stock. En esta etiqueta se muestran los enlaces de las nomenclaturas tradicional y sistemática de los hidróxidos o bases. Además, encontrará enlaces de otros tutoriales sobre conceptos relacionados con los hidróxidos o bases. Posteriormente, se darán unos ejemplos presentando la fórmula para dar el nombre o dando el nombre para graficar la fórmula. Recordemos que un hidróxido o base está constituido por la combinación de un elemento metal con el oxígeno y el hidrógeno. En estos compuestos inorgánicos, el metal y el hidrógeno son los que tienen la tendencia a ceder electrones, por eso su número de oxidación es positivo, y el oxígeno tiene la tendencia a recibir los electrones, por eso su número de oxidación negativo. Además, los hidróxidos o bases tienen como grupo característico el grupo OH, llamado hidroxilo o grupo hidróxido. La nomenclatura química son las reglas que se deben cumplir para identificar o nombrar las sustancias químicas. Estas reglas son regidas por la UPAC, que es la Unión Internacional para la Química Pura y Aplicada. Para la nomenclatura stock de hidróxidos se tiene en cuenta el siguiente proceso. Primero se coloca el nombre hidróxido, seguido de la preposición de, posteriormente el nombre del metal y entre paréntesis el número de oxidación del metal en número romano. Los metales, al formar hidróxidos o bases, trabajan con números de oxidación desde +1 a +4. Quiere decir que tienen la tendencia a ceder desde 1 hasta máximo 4 electrones. Cuando el metal trabaja con número de oxidación +1, se combina el átomo de metal con un grupo OH. Si trabaja con número de oxidación +2, se combinará a dos grupos OH. Con número de oxidación +3 se combinará con tres grupos OH, o con número de oxidación +4 se combinará con cuatro grupos hidróxidos. Para la nomenclatura stock, entre paréntesis, irán en números romanos desde el número 1 hasta el número 4. Veamos los siguientes ejemplos. El hidróxido o base formado por el cromo, que está combinado con tres grupos OH. Esto indica que el cromo está trabajando con número de oxidación +3. El nombre será hidróxido de cromo y entre paréntesis el número romano 3, que corresponde al número de oxidación por átomo del cromo. Luego, aquí tenemos los números de oxidación por átomo del oxígeno y del hidrógeno, y en la parte superior los números de oxidación total de los átomos combinados en esta fórmula. 3 átomos de hidrógeno por +1 +3, 3 átomos de oxígeno por -2 -6 y un átomo de cromo multiplicado por +3 da +3. Los números de oxidación total de un compuesto inorgánico debe ser igual a 0. +3 y +3 +6 -6, 0. Indica que se tiene la tendencia a ceder 6 electrones y la tendencia a recibir 6 electrones. Aparece aquí el hidróxido formado por el cobalto. Como está combinado con dos grupos OH, su nombre será hidróxido de cobalto, entre paréntesis en números romanos 2, porque el cobalto tiene aquí el número de oxidación +2, el oxígeno -2 y el hidrógeno +1. En esta parte superior, los números de oxidación total de esta fórmula: +2 y +2, +4, -4, 0. El hidróxido
formado por el potasio, tiene el nombre de hidróxido de potasio y entre paréntesis en números romanos el 1, porque el potasio está trabajando con número de oxidación más 1, el oxígeno con menos 2 y el hidrógeno con más 1, más 1 y más 1, más 2, menos 2, 0. Aquí aparecen los nombres de 3 hidróxidos o bases. Apreciemos el hidróxido de bario, entre paréntesis en números romanos 2. Está indicando que el bario trabaja con número de oxidación más 2. Por eso se combina con dos grupos OH. Aquí, cada átomo de oxígeno trabaja con número de oxidación menos 2 y cada átomo de hidrógeno con número de oxidación más 1. En esta parte superior aparecen los números de oxidación total de estos átomos. 2 hidrógenos por más 1, más 2, 2 oxígenos por menos 2, menos 4, y un átomo de bario por más 2, aquí aparece más 2, más 2 y más 2, más 4, menos 4, 0. Para el hidróxido de plomo 4, el plomo está combinado con 4 grupos OH. Aquí el plomo trabaja con número de oxidación más 4, oxígeno con menos 2 y 1 y más 1 para el hidrógeno. En esta parte superior aparecen los números de oxidación total de los átomos que intervienen en este hidróxido de plomo. Hidróxido de hierro 3 indica que el hierro se combina con 3 grupos OH porque trabaja con el número de oxidación más 3. Estos son los números de oxidación por cada átomo. Aquí aparecen los números de oxidación total de los átomos que intervienen en este hidróxido o base. Más 3 y más 3, en total más 6, tendencia a ceder 6 electrones. Y por parte de los 3 oxígenos, menos 6, tendencia a recibir 6 electrones. Estos enlaces corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com. Hasta un próximo tutorial.